Sergio por brindarnos esta oportunidad, estas conferencias magistrales que nos forman como químicos en nuestros respectivos campos de trabajo. Bien, el tema de esta plática se titula Actualidades en las técnicas de laboratorio para el examen general de orina. El temario que vamos a revisar va a ser el aparato urinario, el riñón y la nefrona, el examen general de orina, dando una definición, la etapa preanalítica con las indicaciones del paciente, la etapa analítica que comprende el examen físico, el examen químico y el examen microscópico, la etapa postanalítica con la elaboración de los informes de resultado y finalmente vamos a revisar un caso clínico. El aparato urinario va a ser un repaso, un breve repaso de lo que pues ya hemos estudiado en nuestras clases de fisiología, de anatomía y de fisiología. El aparato urinario está compuesto por 4 componentes principales. Es el riñón, donde se forma la orina a partir de la filtración de la sangre. Luego tenemos los uréteres que van a transportar la orina a la vejiga propiamente que va a almacenar la orina producida y la uretra que conduce la orina al exterior del cuerpo. En cuanto al riñón, el riñón pues contiene 3 regiones, consta de 3 regiones, que es la corteza, la médula y la pelvis renal. La pelvis renal, como sabemos, es la parte más interna del riñón y pues va a estar constituida por las pirámides renales. Estas pirámides renales que como vemos en la figura pues van a terminar en lo que se conoce los extremos de las pirámides renales, van a terminar en lo que se conoce como las papilas y estas papilas se van a proyectar hacia un espacio con forma de copa, un cáliz menor. Y luego posteriormente varios cálices menores van a formar lo que se conoce como los cálices mayores y pues en su conjunto van a formar la pelvis renal. La nefrona va a ser la unidad funcional del riñón y hay aproximadamente 1 millón de nefronas en cada riñón. Va a constar de una red de capilares, como vemos aquí en la figura, del glomérulo y un túbulo largo que se va a dividir en 3 partes, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Aquí propiamente es donde se lleva a cabo la formación de la orina y pues el túbulo distal va a desembocar o va a terminar en los conductos colectores que pues van a llevar finalmente la orina. Ya entrando al tema propiamente dicho, que es, vamos a dar una definición del examen general de orina, que es un análisis de rutina, se considera un análisis de rutina junto con la biometría hemática y la química sanguínea, y pues va a consistir de la observación del olor, del color, de la densidad, de la realización de pruebas químicas, de la detección de bacteriuria y del examen microscópico del sedimento. Las razones para la realización del examen general de orina son las siguientes, que nos va a ayudar en el diagnóstico de la enfermedad, el tamizaje de poblaciones asintomáticas y el seguimiento de los progresos de la enfermedad y la eficacia del tratamiento. Pasando a la etapa preanalítica, con las indicaciones del paciente, tenemos que se le tiene que ser una muestra, se le tiene que solicitar al paciente que sea una muestra de la primera orina de la mañana o muestra de las 8 horas, ya que esta orina va a ser una orina concentrada.
Igualmente tiene que ser una muestra del chorro medio, la cual va a estar menos contaminada, y en el caso de las mujeres, pues que no estén en su periodo menstrual. Para la obtención de la muestra de orina es muy importante el que se recolecte en recipientes limpios, estériles de preferencia, secos y a prueba de pérdidas. Las características de estos recipientes que deben de cumplir estos recipientes deben de ser que tienen que tener boca ancha, fondo limpio y plano, ser transparentes y con una capacidad de aproximadamente 50 mililitros, que nos va a permitir recolectar los 12 mililitros de muestra necesarios, mínimos necesarios para la realización del examen general, del análisis microscópico, una cantidad adicional de muestra para repetir el análisis y el espacio suficiente para realizar un homogenizado de la muestra. Esta cantidad es muy importante ya que en algunas ocasiones nos preguntan, sea enfermería, sean los médicos, cuál es el volumen mínimo que se necesita para realizar un examen general de orina, y pues son 12 mililitros lo mínimo que se requiere. Bien, en esta imagen pues tenemos algunos de los recipientes que recibimos en la práctica diaria. Recibimos pues frascos de Gerber, frascos de café, frascos de mermelada, y pues estos recipientes no son adecuados para realizar el examen general de orina, ya que pues contienen el paciente cuando lo lava, pues va a dejar detergentes y jabones, los cuales nos van a interferir con nuestras determinaciones de la tira reactiva de orina, nuestros parámetros de la tira reactiva de orina, que vamos a revisar más adelante. Por eso, por eso es conveniente pues comentarle al paciente que pues de preferencia compre en una farmacia o adquiera un recipiente estéril o limpio. Y en esta imagen tenemos la obtención de la muestra. Estas instrucciones se las tenemos que dar claramente a nuestro paciente, explicarle, porque de estas instrucciones va a depender el que se tome adecuadamente la muestra de orina. Le vamos a indicar que se lave las manos, que abra el recipiente de la orina, que coloque la tapa boca arriba, que primero expulse una pequeña cantidad de orina y seguidamente que llene el vaso hasta la mitad y que expulse el resto de la orina en la taza del inodoro, y finalmente que coloque la tapa en el recipiente de la orina sin tocar su parte interna. Posteriormente viene la identificación y rotulado de las muestras. Todas las muestras tienen que estar rotuladas, tienen que llevar el nombre del paciente, el número de identificación, la fecha y la hora de recolección. Igualmente, los rótulos deberán pegarse en el recipiente y pues no se deben de desprender en caso de que se refrigere o se congele la muestra. En cuanto al transporte de la muestra, tras la recolección de las muestras, tras la recolección, las muestras deberán entregarse en el laboratorio y evaluarse dentro de las 2 horas. Este tiempo es crucial para poder tener un adecuado valoración de todo el sedimento urinario y nuestra tira reactiva de orina. Una muestra que no se pueda entregar y evaluar dentro de las 2 horas se debe de refrigerar o agregar una sustancia química conservante. Estas son las 2 opciones que tenemos por lo general. El método de conservación más utilizado es la refrigeración entre 2 y 8 grados, que nos va a disminuir el crecimiento y el metabolismo bacteriano.
Tiene el inconveniente de que puede aumentar la densidad, nos va a dar una precipitación de fosfatos y uratos amorfos, y la otra opción que tenemos es añadirle un conservante químico. Tenemos que tener en cuenta que el conservante químico ideal no existe. Hay múltiples conservantes químicos que se pueden utilizar. La guía japonesa del ureanálisis nos recomienda la utilización de formalina en una proporción, o formaldehído en una proporción de 1 mililitro por 100 mililitros de orina. El inconveniente que tiene este conservante químico es que puede interferir con las pruebas químicas, como vamos a revisar más adelante. En esta tabla tenemos los cambios en la orina no conservada. Los cambios se van a deber principalmente a la presencia y al crecimiento de bacterias. Estos cambios los vamos a tener tanto en nuestro examen físico, que es el color, la claridad y el olor, y también se van a presentar en los parámetros químicos, el pH, la glucosa, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno y nitritos, y también en el examen microscópico, como son los eritrocitos, los leucocitos, los cilindros y las bacterias. En estas principalmente se van a deber como les mencioné, al crecimiento y la multiplicación de bacterias. En cuanto al examen químico, va a aumentar el pH, va a producir un aumento del pH, o sea que se alcalinice, y la glucosa va a disminuir, las cetonas van a disminuir, las bilirrubinas van a disminuir y el urobilinógeno también va a disminuir y los nitritos van a aumentar. Bien, en este cuadro he seleccionado algunas variables preanalíticas que he considerado más importantes para el examen, para realizar una adecuada determinación. Vemos que como vimos en el cuadro anterior, el aumento en el pH nos va a producir a su vez un falso positivo en proteínas. Los detergentes que veíamos en los frascos de orina, en los recipientes de orina de vidrio o frascos, pues nos van a producir falsos positivos también igualmente en proteínas, en sangre también y en esterasa leucocitaria. Al igual que en un falso positivo también en glucosa. La contaminación menstrual, cuando existe contaminación menstrual nos va a dar un falso positivo en sangre. Cuando existe contaminación de orina, principalmente vaginal, nos va a dar un falso positivo en esterasa leucocitaria. En cuanto a la formalina, el uso de formalina, de algún conservante químico, nos va a dar un falso negativo en la sangre, un falso positivo en la esterasa leucocitaria. Las concentraciones elevadas de nitrito, también ocasionadas por una orina no conservada, nos va a dar también un falso negativo en sangre, al igual que un falso negativo en bilirrubinas. Y también que quiero mencionarles una causa muy importante de falsos negativos en nitritos, que es la presencia de bacterias que no contienen reductasa, el tiempo de contacto insuficiente entre la bacteria y el nitrato urinario, falta de nitrato urinario, grandes cantidades de bacteria que convierten el nitrito en nitrógeno. Y también tenemos que la gravedad específica se va a ver afectada por un pH altamente alcalino. Para más variables analíticas les recomiendo revisar esta guía. Es una información donde vienen más variables preanalíticas. Bien, para el rechazo de muestras, las situaciones inaceptables
van a incluir recipientes sin rotular, rótulos y formularios de solicitud que no concuerden. Es muy común las muestras en recipientes sin rotular. Muestras contaminadas con heces o papel higiénico también es una causa muy común de rechazo. Recipientes contaminados en su exterior, muestras con cantidad insuficiente, muestras que fueron transportadas de forma incorrecta. Pasando a la etapa analítica, tenemos propiamente el examen físico, que nos va a incluir la determinación del color, la claridad y la densidad. El color pues puede variar desde incoloro hasta negro. Las descripciones habituales nos van a incluir el amarillo pálido, el amarillo oscuro y el ámbar. En cuanto a la claridad, pues la orina normal es clara, pero pues también la podemos informar como límpida, brumosa, nebulosa, turbia y lechosa. Y también se incluye la densidad. Anteriormente la densidad se determinaba por medio de métodos directos, como el uso de un urinómetro y de un refractómetro, pero actualmente ha sido sustituida por métodos indirectos que emplean la tira reactiva de orina. Dentro del examen químico tenemos las características que lo componen, que es el pH, las proteínas, la glucosa, las cetonas, la sangre, la bilirrubina, los nitritos, la esterasa leucocitaria y el urobilinógeno. Esta tira reactiva pues va a llevar unas almohadillas, y las cuales se van a comparar visualmente con una escala de colores. Para la determinación de las tiras reactivas nos van a permitir realizar una determinación de sustancias urinarias que van a desempeñar un papel importante en trastornos renales, urinarios, hepáticos y metabólicos. En este cuadro les presento los fundamentos de cada una de los parámetros de la tira reactiva y con los colores que van a proporcionar, que van a dar cada uno de los analitos. Y tenemos que la sangre nos va a dar una coloración azul verdosa, la bilirrubina una coloración rosada, el urobilinógeno un color rojo, los cuerpos cetónicos un color morado, las proteínas un color verde, los nitritos un color rosa rojizo. La glucosa nos va a dar un color verde, verdoso, el pH igualmente un color azul. La densidad va a cambiar del azul al amarillo y pasando por el azul verdoso. Y finalmente los leucocitos nos va a dar una coloración violeta. Pasando propiamente a la realización del examen químico, tenemos nuestro recipiente con la orina y nuestra tira, la cual vamos a sumergir, la tira reactiva vamos a sumergirla en la orina un segundo como máximo, y la vamos a sacar y escurrir en un papel absorbente, y se va a comparar en una escala visual de colores después de 1 minuto aproximadamente o 2 minutos en el caso de los leucocitos, que es el parámetro que tarda más en dar coloración. En la práctica diaria de laboratorio, pues contamos con analizadores, los cuales analizadores semiautomáticos de orina, los cuales pues nos van a facilitar la medición del color de las concentraciones de cada uno de los parámetros, en los cuales vamos a introducir las tiras reactivas. Posteriormente el equipo va a realizar el transporte, la medición y la eliminación,
y pues nos va a arrojar un resultado, los cuales van a ser memorizados automáticamente. En estos equipos trabajan mediante la fotometría de reflexión. Esta fotometría de reflexión o reflectometría pues va a estar compuesta por varias componentes, como es un diodo emisor de luz, una superficie de zona reactiva, un detector, un convertidor analógico digital, un microprocesador que nos va a dar después un resultado de concentración. El fundamento de la fotometría de reflexión es que el reflejo, la intensidad de la reflexión va a ser inversamente proporcional a la concentración del analito en la tira reactiva de orina. Cuando manejamos los analizadores semiautomáticos, es muy importante el realizar un adecuado control de calidad, en el cual pues vamos a utilizar controles tanto positivos como negativos, y por lo general se va a realizar cada 24 horas en el turno matutino al comienzo de cada turno. Esto para que nuestras mediciones sean adecuadas. En esta tabla vemos los valores de referencia de cada uno de los parámetros de la tira reactiva, y vemos cómo todos deben de ser negativos, con la excepción de la densidad, que tiene que estar de 1.05 a 1.025, el pH, que tiene que estar de 5 a 7, y el urobilinógeno de 0 a 0.2 miligramos por decilitro. Pasando al examen microscópico, la tinción usada con más frecuencia en el análisis de orina es la tinción de Sternheimer-Malvin. Esta tinción está compuesta de dos componentes, que es el cristal violeta y la safranina O. Esta coloración nos va a proporcionar una delineación más clara de la estructura y los colores contrastantes del núcleo y el citoplasma. Para realizar la tinción de Sternheimer-Malvin y realizar el examen microscópico, vamos a necesitar orina, tubos de ensayo de 13 por 100 milímetros, una centrífuga clínica, el colorante de Sternheimer-Malvin, pipetas automatizadas de 5 microlitros y de 50 microlitros, portaobjetos de 26 por 76 milímetros, cubreobjetos de 22 por 22 milímetros y un microscopio óptico. El método es de la muestra recolectada a chorro medio, vamos a homogenizar con movimientos circulares. Posteriormente se van a verter 10 mililitros en un tubo de 13 por 100, se va a centrifugar a 400 gravedades durante 3 minutos. Aquí es muy importante que sea a esta velocidad, a 400 gravedades. Más adelante voy a explicar la forma de convertir las gravedades a revoluciones por minuto. Una vez que se ha centrifugado, se va a decantar el 90% del sobrenadante. Después de este paso, se va a resuspender el sedimento con movimientos circulares. Esto es muy importante también porque pues me ha tocado ver en algunos laboratorios que realizan la resuspensión mediante la gradilla para los tubos, lo cual pues no es recomendable. Posteriormente se toman 50 microlitros del resuspendido y se depositan en un portaobjetos limpio. Y se van a adicionar 50 microlitros del colorante de Sternheimer-Malvin. También me ha tocado observar en otros laboratorios que colocan una gota de colorante de Sternheimer-Malvin en el resuspendido, en el sedimento, y pues de ahí colocan una gota en un portaobjetos, lo cual también no es recomendable debido a que no es una cantidad exacta de volumen. Realizado este paso, se procede a homogenizar
evitando la formación de burbujas, cubriéndolo con un cubreobjetos de 22 por 22. Se va a observar a 10x para garantizar el homogenizado y finalmente se realiza la interpretación a 40x. Bien, como les comentaba, disponemos de dos formas para convertir las revoluciones, las gravedades en revoluciones por minuto. Una es el uso de un homograma, el cual pues van a establecer la relación del radio y de la centrífuga y la velocidad en revoluciones por minuto, y pues nos van a proporcionar la fuerza centrífuga relativa. Como vemos en esta imagen, tenemos que hacer la medición del radio en milímetros de la centrífuga de nuestro rotor, y conociendo las gravedades a las cuales tenemos que centrifugar nuestra muestra, podemos conocer la velocidad en revoluciones por minuto. El otro método que disponemos es mediante el uso de una fórmula. Esta fórmula las gravedades va a ser igual a 11.18 por el radio en centímetros por las revoluciones entre 1000 al cuadrado. Despejando de esta fórmula, las revoluciones por minuto van a ser igual a 1000, que van a multiplicar a la raíz cuadrada de las gravedades entre 11.18 por el radio en centímetros. En cuanto a los constituyentes del sedimento, el sedimento de orina pues va a contener eritrocitos, principalmente eritrocitos, leucocitos y cilindros, y células epiteliales y filamentos de moco. Pasando a la celularidad, iniciando con la celularidad, estas células, las células epiteliales, van a provenir del recambio fisiológico natural y por lesiones que afectan a dichos epitelios. Y pues vamos a encontrar tres tipos celulares. Según su procedencia, vamos a tener células epiteliales de la uretra, células epiteliales del urotelio, o propiamente, células epiteliales de transición o células del urotelio, y células epiteliales renales o tubulares, células epiteliales tubulares. Y pues en esta imagen podemos observar cómo cada una de estas células epiteliales de la uretra, del urotelio y de los túbulos renales se van a componer de diferentes estratos. En este caso, la uretra se va a componer de un estrato superficial, intermedio y basal. El urotelio se va a componer de un estrato superficial, intermedio y basal. Y el epitelio tubular renal solamente se va a componer de un estrato basal. Las células de la uretra superficial van a tener un tamaño celular de 60 a 80 micrómetros. Forma y tipo de los lados van a ser irregular con pliegues. La morfología del citoplasma va a ser granular fino. La relación núcleo-citoplasma de 1 a 30 a 1 a 70 y un núcleo. La forma del núcleo va a ser pignótico. Las características de la membrana nuclear va a ser una membrana delgada y el nucleolo va a estar ausente. Como podemos observar en esta figura, pues son células muy grandes, con un tamaño celular muy grande. Las células de la uretra intermedia son un poco más pequeñas, con un tamaño celular de 30 a 50 micrómetros. La forma y los tipos de los lados va a ser irregular con pliegues. Igualmente la morfología del citoplasma va a ser granular fino. Van a tener una relación más pequeña, núcleo-citoplasma, de 1 a 20 a 1 a 40 y un núcleo. La forma del núcleo va a ser ovoide igualmente. Las características de la membrana va a ser delgada y el nucleolo va a estar ausente. Tengo que comentarles que estas imágenes están teñidas con colorante de todas las imágenes de Stenheimer-Malvin. Las células de la uretra basal, estas tienen un tamaño celular de 15 a 30 micrómetros.
van a tener una forma esférica y va a tener igualmente un citoplasma granular fino, una relación núcleo-citoplasma ya más pequeña, de 1:4 a 1:6, y un núcleo. La forma del núcleo va a ser redondo u ovoide. Las características de la membrana nuclear va a ser delgada y el nucleolo va a estar ausente. Y también tenemos como parte del epitelio uretral a las células células naviculares, las cuales pues se van a originar por el daño en el citoesqueleto celular que se origina a su vez o que se produce por la distensión prolongada por retención urinaria o procesos infecciosos. Eso nos va a producir un daño en el citoesqueleto celular y nos va a dar como resultado que tomen una forma de nave, como podemos observar en esta figura de la derecha. Pasando a las células del urotelio superficial, estas células tienen un tamaño de 30 a 60 micrómetros. Su forma y tipo de los lados son rectos. La morfología del citoplasma es granular grueso. Su relación núcleo-citoplasma es de 1 a 9 y podemos encontrar de 1 a 3 núcleos, aunque pues se han llegado a contar más núcleos en estas células del urotelio superficial. La forma del núcleo va a ser ovoide, esférica, y las características de la membrana nuclear va a ser gruesa, un nucleolo presente. Las células del urotelio intermedio, estas células van a ser más pequeñas que las del urotelio superficial, de 20 a 35 micrómetros. La forma y los tipos de los lados van a ser rectos. El citoplasma va a ser igualmente granular grueso, una relación núcleo-citoplasma menor de 1 a 6 a 1 a 9 y un núcleo. La forma del núcleo va a ser ovoide esférico. La membrana nuclear va a ser gruesa e igualmente vamos a tener un nucleolo presente. Las células del urotelio basal, estas células tienen un tamaño de 15 a 25 micrómetros. La forma y los tipos de los lados va a ser esférico, como podemos observar aquí en la imagen, esférico o alimonados. La morfología del citoplasma va a ser granular grueso. El citoplasma granular grueso nos va a hablar de una mayor actividad en este epitelio, en este tipo de epitelio. La forma del núcleo va a ser ovoide, esférica. Las características de la membrana nuclear va a ser gruesa y el nucleolo va a estar presente. El urotelio pélvico, las células del urotelio pélvico van a contener dos partes. Van a tener dos partes, un soma celular y va a tener también una cauda. El soma celular mide de 15 a 20 micrómetros y mientras que la cauda puede llegar a medir hasta 50 micrómetros. Igualmente va a ser un citoplasma granular grueso, van a contener un nucleolo presente y una membrana nuclear. Estas células del urotelio pélvico nos van a hablar de patologías en las que se involucra daño mecánico, como neoplasias, litiasis, pielonefritis e infecciones de vías urinarias. Y finalmente tenemos las células del epitelio tubular renal. Estas células van a tener una forma cúbica y al desprenderse por la tonicidad urinaria van a dar una forma esférica. Miden de 12 a 18 micrómetros y su citoplasma va a ser granular grueso. El núcleo es de membrana gruesa, poseen un nucleolo muy evidente y la relación núcleo-citoplasma es de 1 a 1 a 1 a 1.5. Y en condiciones normales estas células no deben de encontrarse y son indicativo de un daño renal, sea por un proceso inflamatorio,
que exista glomerulonefritis o nefrolitiasis. Pasando a los cuerpos ovales grasos, estos suelen definirse como células tubulares renales, las cuales pues han incorporado gotitas de grasa en su citoplasma, ya que pues ha sido filtrada a través del glomérulo, o también puede deberse a que han sufrido un proceso de degeneración grasa. Los leucocitos, pasando los leucocitos, tienen tienen aproximadamente de 10 a 12, un tamaño de 10 a 12 micrómetros de diámetro. Son esféricos y pueden parecer de color gris, opaco o amarillo verdoso. Estos leucocitos nos van a hablar de un proceso inflamatorio, de una inflamación en el aparato genitourinario. Los piocitos son leucocitos que han sufrido dilatación, se dilatan en la orina diluida, hipotónica, y pues van a presentar movimientos brownianos. Estas células se les denomina también se les denomina como células brillantes, y pues nos van a hablar también de un proceso inflamatorio, específicamente de una pielonefritis, aunque también pues pueden estar presentes como mencionamos, si estuvieron expuestas a un medio hipotónico. Pasando a los eritrocitos, estos tienen una apariencia normal, pálida o amarillenta, son discos lisos bicóncavos de 7 micrómetros de diámetro y 2 micrómetros de espesor. No van a contener núcleos y pues van a tener una apariencia en reloj de arena. De estos eritrocitos podemos detectar dos tipos. Podemos detectar los eritrocitos isomórficos, que van a ser postglomerulares y van a obedecer a varias causas. Entre ellas, la más común es el traumatismo, algún traumatismo, y también podemos encontrar igualmente eritrocitos dismórficos, los cuales van a obedecer a un proceso glomerular, o sea, a un origen glomerular. Los eritrocitos dismórficos, la morfología de los eritrocitos pues nos va a ayudar a determinar el sitio del sangrado, de un sangrado renal. Los eritrocitos que varían en tamaño, presentan protrusiones celulares o se fragmentan, se denominan eritrocitos dismórficos, y como les mencionaba, pues se asocian sobre todo a un sangrado glomerular. Y aquí es muy importante que el conocer que la célula dismorfa que se asocia más estrechamente al sangrado glomerular son los acantocitos. En esta imagen podemos observar los diferentes tipos de eritrocitos dismórficos. Tenemos formas simples y formas mixtas. Las formas simples podemos tener eritrocitos multilobulados, anulares, vacíos, espiculados, y también podemos tener formas mixtas, como es el multilobulado más anular, que es la célula, que son los acantocitos, el acantocito o célula G1, que como veíamos es la célula que más se asocia estrechamente con un sangrado de tipo glomerular. Y también tenemos multilobulado más vacío. Bien, pasando a las bacterias, como sabemos, la orina es estéril, es un líquido estéril. Normalmente está libre de bacterias, pero también puede producirse contaminación con bacterias presentes en la orina, en la vagina o de otras fuentes externas. Estas bacterias pueden tener diferentes formas, como pueden ser cocos o bacilos, y nos van a ser indicativos de una infección urinaria baja o alta. Podemos tener diferentes
géneros de bacterias en la orina. El más común son la familia de las enterobacterias, que son bacilos gram negativos. Sin embargo, también podemos tener presencia de géneros como estafilococo y enterococo. Pasando a en esta imagen les muestro la estructura de la E. coli uropatogénica. Como esta E. coli uropatogénica o UPEC tiene varios factores de virulencia, los cuales van a incluir lipopolisacárido, cápsula de polisacárido, flagelos, vesícula de membrana externa, pili, curli, adhesinas no pilus, proteínas de membrana externa, toxinas, sistemas de secreción y receptores de captación de hierro. Como observamos, es una E. coli, un subtipo de E. coli muy especializado, el cual pues nos va a producir infecciones urinarias. Como vemos en esta imagen, primeramente para la infección para la infección urinaria de vías urinarias tenemos una replicación en el lumen. Posteriormente las bacterias se van a adherir en el epitelio y pues va a haber una invasión. Las bacterias que no que pueden tomar dos caminos de aquí, van a sufrir un proceso van a entrar en un endosoma y pueden formar pueden tomar dos caminos, que es la formación de una comunidad intracelular bacteriana, la cual pues como vemos en la figura, puede sufrir una exfoliación y infectar a otras células, y también esta misma colonia intracelular bacteriana puede tener un fenómeno de filamentación bacteriana. El otro camino que puede tomar estos endosomas que contienen a las bacterias es la formación de reservorios quiescentes, los cuales van a ser insensibles a antibióticos. Se van a rodear estos endosomas de filamentos de actina que se ven aquí en rojo, y estos reservorios quiescentes van a colocarse, a situarse ya en las células basales e intermedias del uroepitelio. Esto nos va a dar origen a las infecciones de vías urinarias recurrentes. Es debido a esto que los pacientes en muchas ocasiones sufren de infecciones de vías urinarias de repetición, las cuales son insensibles a los antibióticos. En esta diapositiva tenemos un resumen de los patógenos en donde podemos ver que han evolucionado hacia la formación de comunidades intracelulares bacterianas, reservorios quiescentes intracelulares, que como veíamos pues son endosomas rodeados de filamentos de actina, comunidades bacterianas extracelulares, que son las biopelículas. Más adelante les voy a comentar de las biopelículas. Y también podemos encontrar morfotipos específicos de adaptación y resistencia, que son cambios morfológicos, como es la filamentación bacteriana. En esta imagen pues vemos lo que es la comunidad intracelular bacteriana, las cuales son unas estructuras tipo biopelículas, y pues como veíamos el urotelio le va a proporcionar a las bacterias un entorno rico en el cual se va a replicar intracelularmente, y va a dar origen a una comunidad intracelular bacteriana. La finalidad
de esta comunidad intracelular bacteriana es estar protegida de los ataques del sistema inmunológico, como son los neutrófilos. Las biopelículas bacterianas son comunidades de células que están unidas a la superficie o interfaz o entre sí y están incrustadas a una matriz protectora. Como vemos en esta imagen, pues están unidas a una superficie y pues está protegida. Principalmente la matriz está compuesta de sustancias que ellas mismas producen, como son el ADN extracelular, los pilis, los flagelos y otras fibras adhesivas, las cuales los van a proteger de las respuestas inmunes, agentes antimicrobianos y otras tensiones. Aquí quiero comentarles que podemos encontrar biopelículas bacterianas formadas por diferentes géneros bacterianos. En cuanto a los cambios morfológicos, la definición de un filamento es un bacilo muy elongado debido a un retardo o falla en el clivaje, y esto es precisamente lo que ocurre cuando existe la filamentación bacteriana. Como observamos en esta imagen, pues la filamentación de las bacteriana es una estrategia que utilizan las bacterias para evadir el sistema inmunitario del huésped. Y bueno, quisiera recomendarles 3 artículos sobre estos temas de las infecciones de vías urinarias y los reservorios que comentamos. Tenemos este artículo de infecciones del tracto urinario, estrategias de tratamiento emergentes y actuales, de la revista Clinical Infectious Disease. También tenemos 2 artículos del Nature Reviews Microbiology, es mecanismos moleculares de la patogenicidad de E. coli, en el cual también menciona, aparte de la E. coli uropatogénica, hace una revisión de otras E. colis, subtipos de E. colis, enterohemorrágica, enteroinvasiva, y también, entre otras, E. colis. Y finalmente también este otro artículo, infecciones del tracto urinario, epidemiología, mecanismos y opciones de infección y opciones del tratamiento, en el cual también comenta pues las estrategias actuales de tratamiento y mecanismos moleculares de las infecciones de vías urinarias. Pasando a los parásitos, el parásito hallado con mayor frecuencia pues va a ser la Trichomonas vaginalis. Esta va a tener forma de pera con un flagelo y una membrana ondulante. Es muy fácil identificar a este parásito por su movimiento rápido en el microscopio. Y pues en esta imagen tenemos, se hizo famoso un gato canadiense, se llama Smooth, y pues aquí está, le están comentando, me dijiste que te parecía a una chica country, y Smooth le responde con tricomonas. Bueno, pasando a las levaduras, estas son estructuras ovales pequeñas, refringentes, que pueden tener un brote o no, y pues las vamos a encontrar en infecciones intensas, pueden adoptar una forma micelial. Tenemos que recordar que hay una clasificación de las levaduras, las cuales pues son los micelios, las hifas, las pseudohifas, y pues las levaduras, sobre todo la Candida albicans, las vamos a encontrar en pacientes diabéticos, inmunocomprometidos y mujeres con candidiasis vaginal.
En cuanto a los filamentos con moco, estos son filamentos largos, delgados y ondulados y están presentes en la orina normal, pero pueden ser muy abundantes en procesos inflamatorios o irritación del tracto urinario. Pasando a los cilindros, por definición son un producto de un proceso inflamatorio y destrucción epitelial. Su morfología pues va a estar en función del paso a través de los túbulos renales. Van a estar compuestos de proteína de Tom Horsfall o mucina y pues no deben de existir cilindros en el sedimento urinario, con excepción de los cilindros hialinos. Vamos a encontrar varios tipos de cilindros, como son los cilindros hialinos, los cilindros de eritrocitos, los cilindros de leucocitos, los cilindros de células epiteliales, los cilindros granulosos y los cilindros serios. Los cilindros hialinos son los que se presentan con más frecuencia. Están compuestos de proteína de Tom Horsfall y pueden contener algunas inclusiones. Son incoloros, homogéneos y transparentes, con extremos redondeados y no se van a asociar con ninguna otra enfermedad. Los cilindros de eritrocitos significan hematuria renal y siempre son patológicos. Nos van a hablar de varios procesos, de varias patologías, de la cual la más importante es la glomerulonefritis. Los cilindros de leucocitos van a estar presentes en las infecciones renales y en la inflamación no infecciosa y se pueden observar en varios procesos patológicos, en varias enfermedades, dentro de la cual la más importante es en la pielonefritis. Los cilindros de células epiteliales, estos son el resultado de la estasis o la detención del flujo de la orina y de la descamación de las células epiteliales tubulares renales. Nos van a hablar de un rechazo a un aloinjerto renal. Los cilindros granulosos, estos pueden ser el resultado de la degeneración de los cilindros celulares y pues nos van a hablar, siempre nos van a indicar una enfermedad renal. Los cilindros serios, los cilindros granulosos podemos encontrar dos tipos: los cilindros granulares finos y los granulares gruesos. Los granulares gruesos van a ser el resultado o el producto de la degeneración de los cilindros granulares finos. Los cilindros serios son amarillos, grises o incoloros y tienen un aspecto homogéneo liso. Son cilindros anchos, cortos, con extremos romos o partidos y con bordes dentados o con muescas. Se van a encontrar en pacientes con insuficiencia renal grave. En cuanto a los cristales, por definición, los cristales son sólidos poliédricos de forma definida, producidos naturalmente. Pueden adoptar múltiples formas que van a depender del compuesto químico y del pH de la orina. Podemos encontrar diferentes tipos de cristales, como por ejemplo de ácido úrico, de oxalato, pues los cristales poseen poco significado clínico, poco significado diagnóstico, salvo en algunos casos como algunos trastornos metabólicos y cálculos renales. En la orina ácida vamos a encontrar principalmente los cristales de ácido úrico, de oxalato de calcio, los uratos amorfos. Con menor frecuencia podemos encontrar cristales de sulfato de calcio, uratos de sodio, ácido hipúrico, cistina, leucina, tirosina, colesterol y sulfas. Los cristales de ácido úrico tienen diferentes formas. Las más características son la de diamante, de prisma romboidal y la de roseta. Van a tener un color amarillo o castaño rojizo y pues pueden ser normales, pero también los podemos encontrar en diferentes
patologías como sería la gota, trastornos del metabolismo de las purinas, afecciones febriles, síndrome de Lesch-Nyhan, nefritis crónica. Otras formas cristalinas del ácido úrico es el ácido úrico anhidro. Este ácido úrico anhidro tiene caras planas con lados romos y dos aristas bien definidas, como observamos en la imagen de la derecha. Su pH óptimo es de 5 a 6. Y también tenemos el ácido úrico dihidratado, el cual tiene caras planas y presenta lados rectos con 4 a 6 aristas. Su pH óptimo es de 6 a 7, como observamos también en la imagen de la derecha. Es muy importante diferenciar estas dos formas cristalinas de ácido úrico porque frecuentemente se llegan a confundir. Posteriormente tenemos el oxalato de calcio monohidratado. Los oxalatos, los cuales tienen el monohidratado tiene un hábito o una forma discoidea bicóncava y pues va a ser indicativa de una agresión osmótica, mecánica o tóxica. Su pH óptimo es de 5 a 6, como podemos observar en la imagen, pues tiene una forma muy característica bicóncava. Los oxalatos cálcicos dihidratados, que es la otra forma en que se presentan los oxalatos, estos van a adquirir varias también diferentes morfologías, como puede ser, como son la bipiramidal tetragonal, que es la figura de la parte superior. También podemos tener una forma dodecaédrica, que es la figura inferior, o trapezoédrica y radial. Y pues por lo general son incoloros, pero pueden adquirir una coloración debido a pigmentos urinarios como los urocromos. Su pH óptimo es de 6 a 7. Tenemos los uratos amorfos, los cuales están presentes en la orina de forma amorfa no cristalina. Tienen un aspecto granulado, amarillo rojizo, y pues van a carecer de importancia clínica. Pasando a los cristales que podemos encontrar, que se encuentran en la orina alcalina, tenemos a los fosfatos triples, a los fosfatos amorfos, al carbonato de calcio, a los fosfato de calcio y a los biuratos de amonio. Los fosfatos triples son prismas incoloros de 3 a 6 lados y extremos oblicuos. Estos cristales tienen una forma muy característica de ataúd y pues se hallan en la orina normal. Igualmente pueden llegar a formar cálculos urinarios y los podemos encontrar en varias patologías como son la pielonefritis crónica, la cistitis crónica, el agrandamiento de la próstata y la retención de la orina en la vejiga. Los fosfatos amorfos, estos están presentes en la orina amorfa no cristalina, no tienen una forma definida, son indistinguibles de los uratos amorfos. Únicamente la diferenciación se puede realizar por el pH de la tira reactiva de la orina. El pH de la orina nos va a ayudar a distinguir entre estos dos tipos de cristales y pues no van a tener importancia clínica. Los fosfatos cálcicos, estos pues son prisma, como observamos en la figura, son prismas grandes, delgados e incoloros y pues tienen un extremo agudo y pueden disponerse en forma de rosetas o estrellas. Igualmente pueden presentarse como agujas. Pueden estar presentes en la orina normal, pero también pueden llegar a formar cálculos. De estos cristales podemos encontrar dos formas cristalinas, que es la hidroxiapatita, la cual tiene una forma esferulítica microperlada,
esferulítica espinidínica o esferulítica acicular radial, y también puede llegar a tener una forma discoide bicóncava. Su pH óptimo es de 6.5 a 8. Y la otra forma cristalina es la brushita, la cual tiene una forma de tabla con microesférulas y pues también puede dar una forma de abanico, como observamos en la figura inferior. Su pH óptimo es de 6.5 a 7.5. Y finalmente tenemos a los biuratos de amonio. Estos son cuerpos esféricos amarillo castaño con espículas largas e irregulares. Son anormales solamente si se hallan en la orina emitida fresca. Pasando a las drusas son, por definición, crecimientos conjuntos de dos o más cristales, siguiendo una ley y pues también otro término que con el cual nos podemos llegar a encontrar es el término de macla, que es un conjunto formado por dos o más cristales que han crecido unidos, dispuestos simétricamente respecto a una cara común o plano de macla. Si revisamos los dos conceptos, desde mi punto de vista son lo mismo, por lo cual, o son similares, por lo cual pues hay algunos autores que manejan el término de drusas y hay otros autores que manejan el término de macla. Desde mi particular punto de vista son semejantes los dos términos. Pasando al riesgo litogénico, por definición podemos definirlos como 5 parámetros. Se han postulado 5 parámetros que van a analizar las propiedades morfocristalográficas y nos van a indicar el incremento en las dimensiones del cálculo. Debido a esto vamos a tener 5 tipos de riesgo litogénico, como son el tamaño, el espesor, la rugosidad, el número, la tasa de drusación, la tasa de agregación. El riesgo litogénico tipo 1, que es el tamaño, lo vamos a observar con la presencia de unidades cristalinas superiores a 20 a 25 micrómetros para oxalatos cálcicos hidratados y monohidratados, mayores de 60 micrómetros para fosfatos triples, mayor de 100 micrómetros para ácido úrico y fosfato cálcico hidrogenado. Como observamos en esta figura, pues son cristales con un tamaño muy considerable que pues van a ocupar casi todo el campo microscópico. El riesgo litogénico tipo 2 es el espesor y la rugosidad. El espesor es la visión del tercer eje cristalográfico. El tercer eje cristalográfico es el eje transversal de los cristales. La rugosidad va a ser la morfología, va a tomar en cuenta la morfología de la cara cristalina. Al aumentar la sobresaturación del medio de la orina, va a aumentar la rugosidad de la cara del cristal. Igualmente, va a ser directamente proporcional. Lo mismo también, al disminuir la sobresaturación, va a disminuir la rugosidad del cristal. El riesgo litogénico tipo 3 es la presencia de más de 3 formas cristalográficas. Como vemos en esta imagen, pues tenemos 5 formas cristalográficas y pues lo podemos informar como abundante o 3 cruces. El riesgo litogénico tipo 4 es la tasa de drusación y se va a existir cuando se observe unas estructuras simétricas que van a hacer las drusas. En este riesgo también es muy importante
consignar la tasa aproximada de cada uno de los cristales, porque se pueden presentar diferentes cristales en un mismo sedimento urinario, por lo cual tenemos que cuantificarlo en valores porcentuales de cada uno de los cristales. Y finalmente el riesgo litogénico tipo 5 es la tasa de agregación, es la presencia de microagregados de unidades cristalinas o de drusas y se considera como el factor de riesgo litogénico más alto. Se va a observar cuando exista un agregado mayor a 5 drusas. Como observamos en esta figura, pues hay una agregación muy notable, y pues también igualmente se tienen que informar la presencia de drusas y los porcentajes de cada uno de los crecimientos cristalinos. Si llegáramos a encontrar cristales de ácido úrico, de oxalato de calcio, tenemos que informar los porcentajes de cada uno. Pasando al informe del examen microscópico, los cilindros los vamos a informar como el número promedio por campo 10X después del examen de 10 campos. Los eritrocitos y los leucocitos como el número promedio por 10 campos 40X. Y las células epiteliales, los cristales y otros elementos se van a reportar de forma semicuantitativa como raros, escasos, moderados o abundantes, o en cruces de 1 a 4 cruces, seguido de la aclaración de acuerdo al uso del laboratorio de campo 10X o 40X. Por lo general se informan en 40X. Los cuerpos grasos ovales se van a informar como el número promedio por 10 campos 40X. Los filamentos de moco o de mucina se van a informar como raros, escasos, moderados o abundantes en campo 10X. Las bacterias igualmente como escasas, moderadas o abundantes en campo 40X. Los parásitos, levaduras, y aquí tenemos que especificar el tipo de levadura del que se llegará a tratar. Y las drusas las vamos a informar como raras, escasas, moderadas o abundantes por campo 40X. Los piocitos, los eritrocitos normórficos y los eritrocitos dismórficos, mencionando el tipo de dismorfia, y las bacterias en comunidad, igualmente mencionando el tipo de estrato y la forma de las bacterias, se van a informar como el porcentaje total de leucocitos, eritrocitos y células epiteliales, respectivamente. El riesgo litogénico, finalmente, también tenemos que mencionar el tipo de marcador del que se trate. Si, como mencionamos, tipo 1, riesgo litogénico tipo 1, tamaño, riesgo litogénico 2, espesor y rugosidad, riesgo litogénico tipo 3, número de cristales, riesgo litogénico 4, tasa de drusación y el riesgo o maclación. Y el riesgo litogénico tipo 5 es la tasa de agregación. Finalmente, también debemos de realizar una correlación de resultados. Esta correlación de resultados nos va a permitir asegurar que exista una correspondencia entre nuestro examen físico, nuestro examen químico y nuestro examen microscópico. Es recomendable que se realice esta correlación de resultados antes de que se libere el informe del reporte del examen general de orina. Por ejemplo, si encontramos una turbidez en el examen físico y pues llegamos a encontrar leucocitos positivos en la tira reactiva, y pues vamos a tener también que encontrar leucocitos en nuestro sedimento. De esta forma es como podemos correlacionar
tanto el examen físico, el examen químico y el examen microscópico. Igualmente con los eritrocitos, si encontramos una orina roja, pues tenemos que encontrar en la tierra reactiva sangre, y en el examen, en el sedimento, pues tenemos que encontrar eritrocitos, sean dismórficos o normórficos. Finalmente, pasando a la etapa posanalítica, esta va a comprender la elaboración del informe de resultados, tanto de las características físicas, de las características químicas, de las estructuras microscópicas, junto con sus valores de referencia. Y también tenemos que mencionar, hacer algunas observaciones de acuerdo al tipo de muestra de orina que recibimos, que se recibe en el laboratorio, sea de primera micción de la mañana, puede ser una orina al azar, una orina de catéter. De ahí que es muy importante el mencionar el tipo de muestra de orina. Igualmente la metodología, que como mencionamos, pues es por espectrometría de reflectancia, y la tinción del sedimento, que es por la Steinheimer-Malvin, la tinción de Steinheimer-Malvin en una relación 1:11 de 5 microlitros con 50 microlitros, 5 microlitros de sedimento con 50 microlitros de colorante de Steinheimer-Malvin. En nuestro informe tenemos que mencionar los valores de referencia. Para el examen físico, tenemos que mencionar la prueba y sus valores de referencia. Para el examen físico, el color va a ser amarillo, su valor de referencia va a ser amarillo pálido, amarillo oscuro y ámbar. Para el aspecto, la orina normal es límpida. Para el examen químico, tenemos, como mencionamos, todos los parámetros o los analitos, los 10 analitos, tienen que ser negativos, con excepción del urobilinógeno, del pH y de la densidad. El examen microscópico, se tiene que realizar la clasificación de acuerdo al tipo celular, del que sea epitelio uretral, de la uretra, del urotelio o de las células tubulorrenales, y si encontramos cuerpos grasos ovales. Estas, como mencionamos, tienen que estar ausentes, con excepción de las células epiteliales uretrales. Su valor de referencia es de 0 a 2 células por campo 40X. Los leucocitos se encuentran normalmente de 0 a 5 a 8 leucocitos por campo 40X. Los piocitos tienen que estar ausentes. Los eritrocitos también tenemos que hacer la diferenciación o la clasificación en eritrocitos totales, normórficos y dismórficos. Los totales se encuentran normalmente de 0 a 2 a 3 eritrocitos por campo 40X. Y los normórficos y dimórficos tienen que estar ausentes. Las bacterias también tenemos que realizar la clasificación en bacterias en comunidad, que son, como mencionamos, la comunidad intracelular bacteriana, los biofilms bacterianos, los reservorios quiescentes intracelulares y las bacterias planctónicas. Este es un término que se ha venido tomando pues presencia en varios artículos científicos. Las bacterias planctónicas se refiere a las bacterias extracelulares, ¿no? Las bacterias que normalmente se encuentran en la orina, que no están formando una comunidad en sí propiamente dicha, y pues tienen que estar ausentes los parásitos
Las levaduras, los filamentos de moco igualmente tienen que estar ausentes. En cuanto a los cilindros, los únicos cilindros que normalmente podemos encontrar son los cilindros Giallinus, los cuales tienen que estar de 0 a 2, tiene que haber de 0 a 2 cilindros Giallinus por campo 10X. Cilindros de eritrocitos, los cilindros de leucocitos, los cilindros de células epiteliales, cilindros granulosos, cilindros serios. También nos podemos encontrar con cilindros de cristales, cilindros sean de oxalatos o de ácido úrico, etcétera. Estos cristales también tienen que estar ausentes. Pasando a los cristales, pues los uratos amorfos, el ácido úrico, los oxalatos de calcio, los fosfatos amorfos, los fosfatos cálcicos, los fosfatos triples, las drusas también tienen que estar ausentes. Y pues finalmente tenemos que también mencionar el riesgo litogénico, si es que hubo algún riesgo litogénico, el cual tiene que estar ausente. Bien, pasando al caso clínico, durante la administración de talio a miocardio para realizar un estudio de imagenología en un paciente de 6 años de edad, sufrió varios episodios de arritmia. El talio es un elemento que se utiliza como medio de contraste. Esto fue controlado por la administración intravenosa de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio es una base, el cual nos va a alcalinizar nuestro pH. Un poco tiempo después, el paciente regresó a la unidad de cuidados intensivos, se recolectó una muestra de orina y se envió al laboratorio. Los siguientes resultados fueron obtenidos en la muestra de orina, además de encontrar en el sedimento cristales de piurato de amonio. Y pues aquí tenemos la tira reactiva, los resultados de la tira reactiva de orina, donde vemos que la gravedad específica está de 1.025, el pH de 9, leucocitos nitritos negativos, proteína de 30 miligramos por decilitro, glucosa, cuerpos cetónicos negativo, urobilinógeno de 0.2, unidades bilirrubina y sangre negativos, y pues sus valores de referencia están a la derecha. Y esta es la imagen del sedimento donde observamos los cristales de biurato de amonio. También estos cristales pueden coexistir con otras formas cristalinas como los fosfatos triples en un medio alcalino, en un pH alcalino. Y pues las preguntas serían qué resultados son anormales, si el pH correlaciona con el sedimento urinario encontrado, cuál es la causa común de resultados bajos en el área de pH o falsos, qué pruebas en la tira reactiva pueden ser afectados por un elevado pH en la muestra. Y pues las respuestas son estas. Los resultados anormales es el pH y las proteínas. El pH correlaciona con el sedimento encontrado, sí, ya que como les comenté, los cristales de biurato de amonio se encuentran a un pH alcalino. ¿Cuál es la causa común de resultados falsos en el área de pH? La presencia de bacterias productoras de ureasa. Como veíamos en orinas no conservadas de más de 2 horas, pues va a haber la presencia y el crecimiento de bacterias, y a su vez este crecimiento, la alcalinización o el aumento del pH nos va a producir también interferencia en otras pruebas, en otros analitos o parámetros de nuestra tira reactiva. En este caso, en las proteínas y en la gravedad específica. Y pues finalizo con esta imagen de los químicos de la tomada de la película de
Golden, del círculo dorado, pues los químicos amantes del ureanálisis, todos te odian, pero yo te amo. Y pues bueno, estos son mis datos de contacto. Yo actualmente estoy laborando en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2. El doctor Francisco Padrón Puyó del Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí. Y pues aquí está mi celular y mi correo electrónico. Y pues espero que pues haya podido contribuir en su formación profesional con esta plática. Muchas gracias. Conceptos más así puntualmente como pus, leucocitos, piocitos y leucocitos activados. Si nos pudiera hacer favor. Claro, bueno, los leucocitos podemos clasificarlos en piocitos que nos van a hablar de un proceso activo, y los leucocitos que nos van a hablar de como sabemos, los leucocitos se clasifican en mononucleares y polimorfonucleares. Los leucocitos mononucleares nos van a hablar de un proceso crónico, y los leucocitos polimorfonucleares y piocitos nos van a hablar de un proceso inflamatorio agudo, en particular principalmente los piocitos, como veíamos, son indicativos de glomerulonefritis, pero pues también pueden llegarse a presentar cuando la orina está en un medio hipotónico, en el cual pues se van a dilatar y pues sus gránulos van a experimentar un movimiento browniano, o sea, un movimiento al azar. Y pues es muy importante el reportar los piocitos o células centellantes, porque pues esto al médico le va a servir mucho para pues conocer que el paciente está sufriendo un proceso activo en la infección, en la infección de vías urinarias. La piuria es cuando existe una cantidad muy elevada de leucocitos en la orina. Me ha tocado ver orinas inclusive que forman una capa de leucocitos, y pues ya son cantidades, la leucocituria son cantidades pequeñas de excreción de leucocitos, pero la piuria ya son cantidades mayores de excreción de leucocitos, y pues como mencioné, pues inclusive puede llegar a formar una capa arriba de la orina, en el sedimento urinario, e inclusive pueden llegar a dificultar la lectura del sedimento en el microscopio. Y yo lo que les recomiendo en estos casos es que se tome la orina directamente del frasco, del recipiente, sin centrifugar. Y aclarar, poner una nota aclaratoria de que se está tomando la orina del recipiente directamente, no del centrifugado, porque si la llegamos a tomar del recipiente centrifugado, pues vamos a tener un campo lleno de leucocitos que nos va a dificultar el realizar la lectura, la identificación y la cuantificación de las demás estructuras formes del sedimento. Entonces, por ejemplo, le preguntan, ¿el riesgo litogénico de qué depende principalmente? ¿Si se reporta o no se reporta? ¿Si se reporta la forma de los cristales o no se reporta? A ver, ¿qué nos puede usted apoyar con eso? Claro, bueno, el riesgo litogénico, como mencionamos, es un término actual, el cual pues se ha venido utilizando para
de acuerdo a las propiedades, a ciertas cualidades, características de los cristales, clasificar el riesgo de acuerdo a sus propiedades morfocristalográficas en 5 riesgos litogénicos. El riesgo litogénico 1 es el tamaño, el riesgo litogénico 2 es el espesor y la rugosidad, el riesgo litogénico 3 es el número de cristales, y el riesgo litogénico 4 es la tasa de drusación, y el riesgo litogénico 5 es la tasa de agregación. Esta clasificación se ha venido utilizando porque en el pasado únicamente se reportaba la cantidad de cristales en cruces. Es decir, si había ácido úrico, 3 cruces, o oxalato de calcio, 2 cruces, pero no nos daba una idea más precisa del riesgo que tenía o que tiene el paciente en cuanto al tamaño, por ejemplo, la rugosidad. Me ha tocado llegar a ver cada uno de estos riesgos litogénicos, los he revisado, y pues realmente es pues impactante ver cristales que ocupan casi todo el campo microscópico, o ver más de 5 cristales en un mismo campo. Igualmente, cuando existen ya litiasis muy avanzadas, una tasa de drusación muy alta, con una cantidad muy grande de drusas que no se pueden cuantificar. Entonces, pues debido a esto es que se ha pues llegado a postular este término de riesgo litogénico. Y pues quiero aclarar aquí que lo importante también es que haya una comunicación adecuada con el médico, para que el médico también lo sepa interpretar, o sepa interpretar este riesgo litogénico, del cual pues le puede dar una idea más precisa de las condiciones de la saturación, de la litiasis que pueda estar sufriendo el paciente, y darle un tratamiento inmediato o más adecuado en dieta. Por ejemplo, me encontré con un artículo, hay artículos en los cuales para la litiasis por oxalato de calcio, sea hidratado o monohidratado, pues se tiene dietas específicas con las cuales se puede disminuir esta litiasis para los pacientes. Entonces, pues es un concepto que pues actual, que considero muy importante que se reporte. Así me suena. Entonces les dije que si esto del riesgo litogénico es algo de actualidad o es antiguo, tal cual se lo hacen saber preguntar, pues. Pues es un término pues nuevo, yo he revisado libros de ureanálisis y no me lo he encontrado en libros antiguos o del ureanálisis. Es un término nuevo.